Buenas noches y bienvenidos. Les saluda ingeniera Cid Carla Mancilla, presidenta de la Comisión de Desarrollo de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del CIPSE de Lima. Esta noche, como comisión de la MIPE, sabemos que para una micro o pequeña empresa, la palabra importar puede generar dudas, costos, proveedores lejanos, quizá les suena familiar. Es por eso que decidimos realizar este webinar titulado Importaciones Inteligentes, Importación Inteligente, lo que toda MIPE peruana debe saber. Vamos a desmitificar ese proceso. Te mostraremos el paso a paso de cómo convertir esos miedos en tu mayor oportunidad de crecimiento y rentabilidad segura. Para ello, tenemos como ponente al ingeniero CIP Segundo Villena Montoya. Él es ingeniero petroquímico con un MBA en Administración de Negocios y una especialización en Supply Chain Management y también es miembro de nuestra comisión, a quien le doy la más cordial bienvenida. Adelante, segundo. Muchas gracias, Carla. Bienvenidos a todos, es un gusto estar con ustedes. Gracias por la oportunidad de brindarme para dar este pequeño webinar. En unos minutos voy a explicar realmente cuán importante es empezar a importar y cómo, digamos, muchos miedos, muchos tabúes que podrían existir se pueden ir fácilmente solucionando. Bienvenidos también a todos los ingenieros, a todos los colegiados y a todo el público en general que va a participar de este webinar. El título de nuestro que nos conlleva en esta ocasión es Importaciones Inteligentes. Un título un poco llamativo porque queremos explicarles cómo ustedes pueden ser muy eficientes a la hora de importar, cómo pueden ahorrar y cómo pueden mejorar sus márgenes. En primer lugar, ¿qué es importar? Bueno, importar viene a ser un proceso. Todos alguna vez, los que más que todo después de la pandemia lo hemos hecho, desde la compra de ropa, desde la compra de algún tema eléctrico, a través de una plataforma como Amazon, como Shein, como AliExpress, desde que lo pedimos, desde el punto de inicio que es un proveedor a nivel internacional, hasta que nos llega a la puesta en nuestra casa. Todo ese proceso, se le puede llamar importar. Ahora, ¿por qué nosotros le vamos a llamar importación inteligente? Básicamente porque lo que queremos es, en base a nuestra experiencia, compartir con ustedes y explicarles cómo pueden mejorar. Básicamente tres puntos. El primer punto va a ser que lo primero que tienen que hacer es evaluar los costos, la calidad y el impacto en la cadena de suministros. ¿Qué se refiere? Para un mismo producto podemos tener 3, 4, 100 proveedores. El tema es ver con ellos cuál es lo que más se acomoda a nuestra necesidad y cuáles son las condiciones a las cuales nos dan un mismo producto, viéndolo a través de una imagen, pueden ser iguales, pero ahí la diferencia es la necesidad de traer muestras. Con las muestras uno no va a dar cuenta realmente cuál es la diferencia entre todos ellos. Y el impacto va a ir básicamente en el tema económico. Lo otro es identificar la demanda de los productos específicos. Es decir, por ejemplo, si estamos en una temporada de invierno, sabemos que debemos de importar un material abrigador como una casaca, y eso lo haremos 3, 4 meses antes. Podría ser en la temporada de verano, en la temporada de primavera, para que cuando llegue ya tengamos listos para vender. Es saber cómo está y ver con nuestra competencia. ¿Está vendiendo lo mismo? ¿Está vendiendo o es otro mercado? ¿A qué sectores se está yendo? Y por último, estudiar el mercado, ver si realmente el producto que estamos trayendo va a satisfacer a nuestro mercado peruano, que es un mercado un poco especial. Podría ser que traigamos unos tipos de accesorios electrónicos de un color que no tiene mucha demanda en el Perú. Nos emocionamos, traemos 100 audífonos color turquesa y vemos que ese color no está llamativo. Tal vez la gente más prefiere colores como rojo, negro, marrón, rosado. Entonces vamos a traer un stock, vamos a vender un poco, pero el otro lo vamos a tener guardado y es plata muerta.
Entonces, mucho es conocer nuestro público objetivo y ver realmente cómo se está moviendo. Vamos con los mitos y con las verdades o realidades, como lo quería llamar en esta pequeña diapositiva. El primer mito, importar es solo para las grandes empresas. Empezando es mentira. Muchos lo hemos hecho desde que fue la pandemia. Ahí se masificó, se empezaron a utilizar muchos agentes o muchas plataformas como son Amazon, como son AliExpress, como es Shein. Y los que ya veníamos trabajando desde tiempo y empezamos a ver un poco más volumen, o empezamos a utilizar agentes logísticos que siempre han habido. Entonces, eso de grandes empresas no se cumple. Podemos importar desde no sé, 50 casacas, 50 pantalones, 10 audífonos y vamos viendo cómo se va moviendo. Como que podemos traer un contenedor entero lleno de productos. Entonces, dependiendo del negocio, dependiendo como nuestro público son usuarios, como somos una MIPE, micro, pequeña y mediana empresa, entonces ir viendo, ¿no? qué nos acomoda. Lo segundo, se necesita mucho dinero para importar. Nuevamente, termina siendo un mito porque ahora las cifras indican que a partir de $200 o a partir de $100, muchos de los fletes ya son gratis, muchas de las circunstancias ya han cambiado. Hay plataformas que te lo llevan hasta la puerta de tu casa y ya no termina siendo mucho dinero la inversión. O puedes negociar con el proveedor si son volúmenes mayores, si son pesos mayores, y con un buen agente puedes ahorrar. Entonces, por ahí vas viendo, ¿no? El tercer mito, el proceso es demasiado complicado. Bueno, nuevamente estos ejemplos. La complicación no se da en el proceso, sino en saber elegir un buen operador logístico que te pueda ayudar. Y si tú mismo lo puedes hacer, sí, lo puedes hacer, pero tal vez con con mucho tiempo de práctica. Porque si desde la primera importación te vas a querer hacer todo el proceso aduanero, realmente sí puede ser un poquito engorroso. Y más con las penalizaciones y circunstancias que te puede mandar la SUNAT. El mito número 4, importar es muy riesgoso, te pueden estafar. Es cierto. Es por eso que yo les mencionaba hace unos instantes el tema de lo que son las muestras. Es importante. Yo tengo un caso práctico. El año pasado yo traje unos accesorios ferreteros. Después de conversar como con 10 a 12 empresas proveedoras chinas, llegaron, por decirlo, a la terna final 3 empresas y les pedimos muestras. Las 3 nos mandaron su muestra. Ellos pusieron el precio de la muestra, nosotros pusimos el agente importador que lo trajimos por un DHL. Entonces, cuando llegaron, hicimos las pruebas a los ojos, nomás cuando veías el producto en la foto y veías el producto en vivo, ya había una diferenciación de color. Lo segundo, eran como eran accesorios metálicos, vimos el peso. Los 3 no pesaban igual. Y cuando vimos la fecha técnica, decían que cumplían lo mismo, pero al hacer pruebas de esfuerzo, no resistían. Habían unos que son de menor peso que se rompían o que la pintura que tenían encima descascaraba, se salía fácilmente. Entonces, es por eso es bueno contratar unas muestras, traer muestras, invertir un poco de dinero, pero ya te evitas problemas después cuando traes ya un volumen mayor. Nosotros íbamos a importar cerca de $8.000 en estos productos y las muestras nos salieron el costo de la importación $150, lo cual nos pareció una buena inversión para poder comparar entre los 3 proveedores. Y realmente, y uno se da cuenta de la calidad. El mito número 5, todo se puede importar sin restricciones. Ahí hay un tema normativo, un tema legal en el sistema de importaciones peruano. Por ejemplo, hay muchos equipos como las baterías que no puedes traer a vía aérea, tiene que ser sí o sí a vía marítima. Hay equipos que pagan un impuesto que se llama Valoren, que fuera del IGB, se tiene que pagar y eso te encarece tu producto y al final eso va a encarecer lo que le vas a devolver lo que le vas a cobrar al cliente. Porque si no lo consideras, no sé, tú pensaste en un margen de 8%, de 20% y este impuesto puede ser entre un 2 y un 6%, ya perdiste. Entonces ya estás disminuyendo lo que tú esperabas retornar. Hay detalles, no todos los productos lo tienen, hay algunos que son restricciones por la cantidad, hay unos que son restricciones de origen. Es bueno saber eso y es bueno ayudarte con un agente o dependiendo si son productos de masivos,
no hay problema. Igual en la pandemia yo me acuerdo que traté de importar unos medicamentos y se quedaron en aduanas porque pedían documentación y otros temas. Como eran montos pequeños, no hay problema, porque el mismo Amazon te dice que si hay problemas, se regresa y te devuelven el dinero. Pero imaginémonos que hubiera sido una carga mayor, que hubiera sido una carga, no sé, de 200, 500 unidades, entonces que hubiéramos tenido ya otros problemas. El mito número 6: no necesito ayuda, yo puedo hacerlo solo. La recomendación es que si vas a meterte al tema de las importaciones, vayas con calma, empieces con volúmenes pequeños, con cosas pequeñas, y cuando ya vas encontrando y ya vas calculando tus tiempos y ya vas teniendo una cartera de proveedores de China, de Europa, de Asia, de India, entonces ya vas a poder empezar a manejar mejor, porque hay muchos términos internacionales, hay hay muchos conceptos que a la primera cuando tú lo ves no los vas a entender, pero no hay problema porque mucho de esos lo puedes conversar y al final están dentro de los costos que tú estabas pensando. Vamos a tratar algunos puntos importantes. El primer punto, como les mencionaba anteriormente, es seleccionar un buen proveedor. Es decir, vamos a traer un producto de otro país, no conocemos a la persona, no conocemos a la empresa. Tenemos dos casos. El primer caso, si es una plataforma como un Shein, como un Amazon, como un AliExpress, podemos inicialmente guiarnos de su fama, de sus calificaciones, el producto, cuánta calificación tiene, cuántas devoluciones tiene, qué tan verde está. Y si es un producto nuevo, ya ese proveedor es el único que lo tiene, hay más proveedores, tiene página web, o es solamente, por ejemplo, puede ser que su producto esté en China, pero cuando tú le escribes te responde desde Estados Unidos o te responden con un número europeo, entonces ya te empieza a causar suspicacia. Y todos esos detalles es empezar a conocer el mercado internacional. Solicitar muestras, justo les hice un caso, también puede ser aplicado a muestras de ropas, a muestras de insumos, a muestras de tintes, etcétera, porque vas viendo realmente cuál es si lo que te ofrecen a ficha técnica es lo que realmente se te va a dar y lo que realmente el mercado te va a aceptar, porque al final no vas a traer para ti, vas a traer para venderlo a una empresa o a un grupo, un B2C o un B2B. Entonces ahí es bueno mucho manejar muestras. Verificar credenciales, es decir, ver el historial de cumplimiento. Quizás si estamos importando materiales un poco mayores, como son toneladas, 2, 3 toneladas, 5, 20 toneladas, preguntarle a esta empresa a quién ha vendido, si ya es un proveedor que ya le vende a empresas peruanas, ha vendido a alguien en Latinoamérica, quiénes son sus principales clientes, conoce nuestro mercado, sus productos son adaptados a nuestro mercado. Es un poquito hacer ese tema de estudio de esta empresa. Vamos a la otra parte, la parte logística, la parte de importación netamente de costos. Entonces, vamos a optimizar los costos logísticos, como lo hemos dicho. En este segundo punto vamos a comparar las tarifas. No te quedes con pedir a un solo agente. Por ejemplo, si traigo 2 toneladas de materiales como baterías, entonces le voy a pedir a Juan S.A. una cotización, a Pedro S.A. otra cotización, a Mario S.A. otra cotización y comparo. Veo, puede ser que no entienda mucho los términos, pero voy a ver cantidades y voy a ver montos. Puede ser que uno me ofrezca 1000, el otro 1100, el otro 1200. Entonces comparar por qué la diferencia. Si tal vez son sus costos propios de ellos o tal vez son costos que lo están inflando o lo están poniendo y a la hora cuando te llegue el cargamento terminas pagando más. Hay un costo muy importante que es el costo del almacén, que puede ser un almacén de aduanas, que normalmente por tabla ellos te dan un valor, no tienen un sistema que te dan un valor. No siempre se cumple, a veces terminas pagando más porque cuando llega a Perú hay una demora, hay alguna circunstancia y todo eso lo ves reflejado. Podría ser que tú inicialmente el sistema te decía que ibas a gastar $400, $300 en almacenaje y terminas gastando en este almacén de aduanas $50 más, $60 más, o si estás, o puede ser el mismo monto.
Es muy variable y mucho depende de cuán ágil puede ser este tema de pasar todos los filtros aduaneros. El otro importante es consolidar envíos. Por ejemplo, yo estoy en Estados Unidos, voy a comprar audífonos en Florida a un proveedor. Puedo comprarle, no sé, un mouse a otro proveedor. Puedo comprarle un mousepad a otro proveedor. Si yo cada uno lo traigo independiente, voy a tener tres fletes. Ahora, si los traigo juntos, no es que me sumen los tres fletes, ya cambia, porque como es volumen va a cambiar el tema tarifario, van a haber costos que se van a repetir, entonces solamente lo vas a pagar una vez. Por decirlo de una manera, el de Florida costaba $300 el flete, el otro costaba 200 y el otro 300 más. Tenemos $800. Si consolidamos en un solo punto y los traemos juntos, podríamos gastarnos $400. Entonces ya ahorré y es un monto que va para mí, que va para después quizás me puede servir para otros gastos de imprevisto o por alguno que otro o como mi margen mismo de ganancia porque estoy haciendo una muy buena cadena de suministro, una muy buena importación. El último tema son los términos internacionales para compra, los 5 terms. En las últimas diapositivas las voy a explicar los principales y cómo eso nos afecta y cómo podemos equilibrar o cómo podemos comparar contra distintas propuestas que nos mandan los proveedores. Continuando con logística, es bueno si es que vamos a manejar muchos ítems o mucho volumen de un solo ítem, tener un software que nos va a ayudar, nos va a ayudar a entender cuánto es lo que nos llega, qué fecha nos llegó, la cantidad y cuando empecemos a despachar vamos a ver si tenemos dos, tres lotes diferentes, como de qué lote estamos despachando. Y eso nos va a ayudar a ser ordenados y también ver que quizás cada lote va a tener un precio diferenciado y poder al final del día saber dónde estamos ganando más. Las herramientas de comunicación es más importante. Tenemos Skype, Zoom, Meet, WhatsApp. Por ejemplo, en WhatsApp yo estoy utilizando mucho porque el mercado chino, por más que no tengan WhatsApp, tienen alguna forma en la que ellos te pueden escribir y ellos en las noches tú conversas, le mandan mensajes, te mandan fotos, es mucho más ágil. Igual con algún proveedor que he tenido con Europa, a través del WhatsApp hasta las llamadas son gratis. Antes tenías que utilizar un roaming, antes tenías que hacer llamadas internacionales, utilizar alguna app y pagando para hacer una llamada. Hoy por hoy con un celular, con el WhatsApp, puedes hablar ilimitadamente y es gratis y te ayuda mucho para conocer quién es la persona que está al otro lado de la cámara, cómo son sus oficinas, cómo son sus almacenes, si lo que te manda en físico, lo que te manda en virtual es realmente la verdad. O la persona que te habla puede ser un robot. Entonces, teniendo este tipo de comunicaciones, ya puedes llegar a un, digamos, mejor entendimiento y empezar a crear relaciones a futuro. Y bueno, las plataformas de pago seguro, cuando hace importaciones puede ser banco a banco, le pide información bancaria del proveedor, tú tienes tu información bancaria a través de una carta de pago, que por ejemplo puede ser el BCP, el BBVA. Si eres empresa, utilizas este medio a través de plataformas. Si eres persona, puedes utilizar tu tarjeta de crédito o puedes hacer algún tipo de transferencia, pero tener en consideración siempre que los datos que te dan sean los mismos datos de la empresa, para que después no tengas problemas a la hora que envías el dinero y no te sientan estafado. A ver, vamos un poco con las estrategias. ¿Por qué le hemos puesto estrategias? Porque son las cosas que uno tiene que tener muy claro y muy enfocados para que nos pueda tener ahorros y para que nos pueda tener un buen proceso sin ningún tipo de problemas, desde que sale desde la fábrica o de que sale desde el dealer hasta que nos llega a la puerta de nuestro almacén acá en Perú. El primero es planificación a largo plazo. Algo muy importante, por ejemplo, puede ser la temporada navideña. En Perú, a partir de la primera semana de noviembre ya se estaban empezando a vender productos navideños, pero no es que en ese momento se llegó en ese momento recién se hizo el pedido, no, el pedido se ha hecho hace 4 meses atrás. En junio lo estaban haciendo ya el pedido. ¿Por qué? Porque como compran en volumen, como hablamos de contenedores, fábrica puede demorarse, por ejemplo, si hablamos de China.
4 semanas, 6 semanas en fabricarlo. Y una vez que llega a Perú, 4 semanas, una semana en la aduana, estamos hablando de 3 meses solamente para importarlo. Entonces ya vemos que para Navidad, desde junio, julio, ya debemos de estar pidiendo esos materiales para que cuando lleguen tengamos stock, tengamos productos para que nuestros clientes los puedan adquirir y no tengamos problemas con ello. Ahora, por ejemplo, si hablamos de ropa de verano, las compramos cuando es invierno, por decirlo de una manera. O por ejemplo, si es Miami, Miami a Perú son 2, 3 semanas vía marítima. Si es vía aérea, en 3, 4 días lo tienes acá en tu almacén. Pero obviamente la vía aérea te cuesta mucho más caro que la vía marítima. Ahora, cuando son volúmenes pequeños, montos pequeños, es mejor utilizar un agente como un DHL, un EP, un UPS, que te ayuden y te simplifican todo. Tú haces un monto, pagas un monto dentro de tu tarjeta o dentro de tu transferencia y a la semana ya lo estás teniendo en la puerta de tu casa. Entonces ya no haces mucho el tema de, solamente empiezas a traquear con el código que te dan ellos y vas viendo dónde está tu mercadería, en qué momento, en qué instante. Relaciones sólidas con proveedores, lo que les mencionaba, a través de redes, a través de ver cómo está su producción, a través de si es un producto que acá en Perú ya se usa, si ese producto no tiene restricción, si que el proveedor te puede vender ese producto, porque hay casos en los que tienen distribuidores o representantes en el país y no te pueden vender. Tú obligatoriamente tienes que vender, comprarle al proveedor o al representante oficial de la marca en Perú. Ahora, hay muchas formas que se puede manejar eso. La tercera estrategia es el monitoreo del mercado, ver en qué momento tienes que comprar, ver cuándo, por ejemplo, son los feriados chinos o cuándo son las épocas de alza, porque en el año China tiene 2 épocas en las que sus fletes suben. No es que dura siempre, sino tienen un pico que puede durar unas 3 semanas, 4 semanas y después vuelven a los fletes normales. Recientemente ha habido un cambio, normalmente un flete de China a Perú está entre 1.500 $4.000. Hubo este tema feriado, este tema de fiestas en China, se interrumpió y el nuevo precio estamos hablando ya de $5.000. Entonces sí es un monto considerable. Si tú traes un contenedor y tu mercadería te cuesta 10.000, $15.000, sí es un monto que le va a afectar considerablemente a tu precio de venta. Incluso te puede sacar del mercado, del precio de mercado, tu margen va a ser muy pequeño que no te va a ser rentable. Podría ser que si tienes tiempo esperarte que pase esta temporada e importas con precio normal. O si ha sido un poquito más planificado, lo comprabas hace 4 meses, cosa que salía antes de que empiece esta temporada y tú tenías tarifa baja para hacer la importación. Tenemos un pequeño gráfico de qué es este proceso. ¿Dónde empezamos? Empezamos con el proveedor, empezamos con el contacto, empezamos con en qué términos nos va a vender. El segundo viene a ser el embarque, mover el producto hasta el embarcadero, hasta el muelle. Ahí tienes un segundo punto. El tercer punto es subirlo a la embarcación y que la embarcación, si es aéreo o el avión, si es perdón, la embarcación si es marítimo o avión si es aéreo recorran el tiempo necesario hasta llegar al siguiente puerto. En nuestro caso tenemos puertos internacionales, pues de Chancay, que es el recientemente inaugurado, puede ser el de Salaberry, que queda en Trujillo, el de Mollendo, que es el de Tisur, Terminal Internacional de Sur, o el Callao mismo. Entonces tenemos variedad. La mayoría sabemos que entran por el Callao, pero también tenemos otros puertos de acuerdo a la necesidad que podamos tener un agente de aduana, un agente de importaciones, un agente de exportaciones, viene haciendo una empresa o viene haciendo una persona que te va a ayudar y te va a guiar durante todo este proceso, o es la persona que se va a encargar de hacer todo el proceso. Y tú puedes monitorearla para ver qué está haciendo durante el proceso, pero al final te va a reportar si ha salido los 3 canales que son rojo, verde o amarillo. Rojo es que toda tu mercadería está observada y diferente lo que tú has declarado en papeles comparado con lo que ha llegado está completamente diferente.
Podría ser que tú declaras una marca y llega a otra, podría ser que tú declaras un peso y a otro completamente diferente. Entonces ahí va a tener que verse el equilibrio y ver que tu agente cómo se puede desenvolver ante este tipo de problemas que pueden suscitarse. La aduana, básicamente el estadio paga los impuestos, que vean, que verifiquen que tu carta está todo bien y pasa, como un canal verde que ya todo han verificado en documentos que todo está ok, aparte de que si tú eres ya un proveedor antiguo, perdón, un importador antiguo, y esto se va a hacer mucho más fácil y práctica. El transporte final, una vez que sale del puerto, pasa por el almacén del puerto y sale rumbo a tu oficina. Ahí tenemos otro punto importante a analizar. Cuando llega a tu almacén, la descarga, a ver cómo llegó la mercadería, llegó rota, llegó incompleta, llegó, si viene en cajas de cartón, llegó con agujereados las cajas. O sea, por ejemplo, traigo vidrios, traigo un espejos, que es una carga difícil, una carga que tiene cierta forma de trato. Llego, iba a traer 10 espejos, se me rompió uno. Uy, ¿qué hago? Entonces, previamente tú ya declaras, tú ya indicas que es una carga frágil y ellos tienen mejores condiciones, hasta el mismo empaquetamiento termina siendo mucho más llamativo, mucho más robusto para que pueda soportar este tipo de productos. Y finalmente, si es que traes un contenedor de regreso, si traes cajas, si traes pallets, que son que son soportes de madera de 1 metro por 1 metro, y eso se queda contigo. En cambio, si es un contenedor, ya tendrías que devolverlo al parque. Los 5TEN, los famosos términos de comercio internacional. Vamos ahí cerca de 10, vamos a tocar 6 que yo creo que son los principales para nuestro mercado. Y debo indicar cuál es el que yo más uso por comodidad. Tenemos a la mano izquierda los que son los vendedores, o sea, los proveedores, pues los que están internacionalmente afuera, en otro país, fábricas en otro país, y los compradores que vamos a hacer en este caso el mercado peruano. El primer Incoterm es el Sword, a la salida de la fábrica, en la puerta de la fábrica. Desde ese momento, el proveedor ya deja de tener, digamos, de saber lo que le pasa a tu carga, ya tú te haces responsable. Él cumplió su fabricación, él cumplió su embalaje, su empaquetamiento y te lo deja en la puerta de su fábrica. El traslado del camión, el barco, el avión, el otro camión, las aduanas, hasta que entre a tu almacén, es tu responsabilidad. Es la responsabilidad que nosotros asumimos. Normalmente yo he traído con eso porque yo puedo manejar los tiempos, yo puedo ver qué pasa, yo puedo ver en tiempo real, preguntarle a mi agente y decirle, por ejemplo, Chile, ¿en dónde está mi carga? Ya salió, ya la recogieron, tuvo problemas, está sobredimensionada, está bien, está mal, ya tú ya tienes control. El otro término es el FCA. El mismo proveedor te lo lleva en su camión o él contrata un camión y te lo dejan en el puerto. Hasta ahí él cumplió. Lo que pase del puerto en adelante ya termina siendo tu responsabilidad. Nos vamos al tercero, que es el FOB, que es uno que a mí me gusta mucho utilizar. Ya el proveedor te lo deja en el barco, en embarcación puesto. Él se encargó del transporte, se encargó de los documentos de ingreso al puerto y ya, listo. Una vez que él tiene el producto, el pallet, las tuberías, los accesorios en el barco, entonces esa ya es tu responsabilidad y es otro precio. Cada etapa va sumando precios que deja de pagarle al vendedor, al proveedor, y precios que tú empiezas a asumir como comprador. El término CIF es un término que mucho te lo ofrecen en los países de Asia porque ellos le dan ciertos beneficios tributarios. ¿Por qué? Porque ellos te lo ponen, te pagan el flete hasta Perú. El problema de un SIF que me ha pasado y es algo es muy reiterativo es si tú no sabes, si tú trabajas en un proveedor nuevo o es la primera vez que compras en esto, podría llegar al tema de a duplicar costos. Por ejemplo, no sé, el visto bueno, que es un documento, si tú se lo paga fábrica, les cuesta $50. Pero llega a Perú y te pregunta, ¿cuántos pagas $50? No, no es. Acá el mínimo es 80. Entonces ya tienes ahí un primer roce. Como ya tienes ese primer roce, que te toca volver a ver, volver a analizar la documentación, todo, para poder volver a sanear y desarrollar Canal Verde y puedas seguir adelante. Y hasta a veces pagar de más.
El siguiente es el DAP. El proveedor nuevamente asume la responsabilidad completa hasta que te lo pone en el camión que va a tu oficina. Y el último, que es lo que utilizan muchos empresas de tipo Shein, tipo Amazon, tipo AliExpress, es el door to door. O sea, puerta a puerta. Desde la puerta del fabricante te lo entregan a la puerta de tu casa. Y en términos macros, en términos es el DDP, Delivery Duty Paid. Entonces, ese es, digamos, el último, donde al proveedor desde China o desde Europa o desde África o desde Estados Unidos se encarga de pagar todo. Y a ti te lo pone un precio de tanto. Por ejemplo, si en Word costaba $2.000, sumado cada uno de los montitos, acá puede estar 2.400. Y si tú pedías esto, si tú hacías tu importación, te costaba $400 todo el circuito. Podría ser el caso que si tú dices que el fabricante lo haga, terminas gastando 600, 700 o 450, un poco más, dependiendo del factor o del término internacional al cual se trabaja. Acá tenemos algún resumen de productos, por ejemplo, de DHL. La página, como es un poco muy fácil de utilizar, en la parte izquierda tienes desde dónde lo recogen hasta dónde lo entregan. Y en la parte derecha algo muy importante, tú puedes poner su valor de tu carga, cuántos paquetes son, su longitud de los paquetes, las dimensiones y su peso. Y en base a eso, DHL te dice, este es mi pago, me pagas y pam, pam, pam. Y listo, y está, te lo deja en la puerta de tu casa. Ahora, si vamos a importaciones con fabricantes de mayor envergadura, por ejemplo, acá he puesto dos documentos importantes. Uno es la factura comercial, que es como una factura acá, donde tenemos que tener en cuenta mucho que tenga un número, porque hoy por hoy la SUNAT te pide que cada pago que tú hagas a un proveedor afuera tiene que tener un número asociado a la factura. Si tú no le pones número, la SUNAT puede pensar que estás lavando, que estás mandando a otro lugar o que no estás justificando la salida de ese dinero. El otro importante, te ponen el precio unitario, las dimensiones, las cantidades y hacen que una persona tuya lo revise y vea que todo está conforme. Y en el otro lado tenemos el packing list que viene a ser un equivalente a una guía de remisión. Lo que hacemos acá, ponen la cantidad, ponen el peso unitario, ponen el peso si viene en una caja, cuántas unidades vienen en una caja, si vienen sola, vienen en un grupo y ponen todo eso, lo llevan a un total. Y ese sería el segundo documento. Perdón, es importante que en el membrete tenga el nombre de la empresa, la misma que te está vendiendo, a la misma que tú le estás transfiriendo el dinero, a la misma que te va a mandar la documentación, porque si cambia la empresa y tú no lo has declarado o lo declaras mal, la SUNAT podría empezar inclusive a quedarse con la mercadería hasta que tú puedas solucionar estos problemas. Un documento muy importante es el Bill of Lading, que viene a ser un documento de transporte que es que lo utilizan aéreo o marítimo y donde nos manda la dirección nuestra empresa, en este caso de la empresa es Kaizen. Shenjin Luki es la empresa que va a ver todo este tema logístico, es de China. Vamos a tener en la parte inferior lo que son cuánto pesa la carga, por en este caso 810 kilos, cuánto es el volumen que va a ocupar la carga, 2.2 toneladas, nos va a decir cuánto es su peso y cuánto es la medida. Finalmente, cuando compremos, pidamos certificaciones, veamos que la empresa realmente cumple. En este tipo de productos, por ejemplo, son productos contra incendio, es muy importante dos certificaciones, el UL y el FM. Y lo que tenemos abajo son documentos donde dicen que son certificados que están cumpliendo estas normas. A ellos una vez que lo sacan, después pasan inspecciones anuales y deberían de aprobarlas. Ni bien las aprueban, ya de nuevo puedes decir que estás cumpliendo o que estás comprando productos con calidad. Algunos pueden ser a la ISO 9001, otras pueden ser alguna norma referente al tipo de los trabajadores, al tema de calidad en los puertos, como NASF, entre otros. Finalmente, les agradezco por los minutos que me han brindado y espero haberles dado algunos comentarios y algunos tips para que puedan animarse a importar. Que al final del día es fácil, ya lo hemos hecho la mayoría. Solamente es estar atento a los detalles para que puedan tener muy buenas experiencias. Muchas gracias, equipo. Muchas gracias, Carla, por la invitación.
Muchas gracias, segundo. Muchas gracias por este webinar. Ha sido de gran utilidad. Gracias por los consejos prácticos para evitar los errores más comunes a la hora de importar. Y gracias por esta forma simplificada que nos transmites temas que a menudo son complejos. Fue fantástico este webinar. Muchas gracias, segundo. Y muchas gracias también a quienes se han conectado para poder saber más acerca de importaciones y sobre todo perder los miedos. Les vamos a mencionar también el correo a través del cual se pueden comunicar con nosotros. Es comisionescdelima@ciblima.org.pe. Comisionescdelima@ciblima.org.pe. Cualquier duda acerca de este webinar o también si desean alguna asesoría que podamos darles desde la Comisión MIPYME, estamos prestos para poder apoyarlos. Muchas gracias a todos. Buenas noches.